Ahora estoy viviendo algunas recurrencias, algunas eventuales. Sé que salgo y voy a abrir y voy a cerrar. Y me piden para hacer exclusivas y más rápido de lo que me había pasado en otros momentos. Y ando, no escapándome, ando manteniendo mi marco, que es quien quiero ser y tener ser un hombre con marco atrae. Y no es solamente ser alfa, es ser el hombre que yo quiero ser. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy traigo la historia de un alumno que pasó por la mentoría 1 a 1 conmigo y cuya experiencia resume uno de los mayores dilemas que vive un hombre cuando llega a cierto punto en su vida. Y es el siguiente: ¿me veo construyendo una familia con la mujer que tengo a mi lado? Este alumno llegó con esta duda justamente sobre la mesa. Tenía una relación y una mujer con la que se veía formando un hogar. De hecho, hasta tenían una fecha marcada para ser padres. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no estaba del todo convencido. Que esa relación, que esa mujer no terminaba de encajar 100% con la vida que él realmente quería construir. Que había cosas que no le gustaban y que hacía que no las tuviera todas consigo cuando pensaba en dar ese enorme paso que es el construir ese proyecto de vida. Por eso, aunque lo tenía todo listo para dar ese paso, tomó una decisión que muy pocos hombres se atreven a tomar: romper antes de romperse. Esta es la historia de un hombre que eligió enfrentarse al dolor ahora en lugar de vivir frustrado toda su vida. De un hombre que se miró al espejo y se dio cuenta de que la familia no puede construirse desde el miedo, ni desde la escasez, ni desde la necesidad, ni desde el que todo funcione a toda costa. De un hombre que entendió que antes de elegir pareja hay que tener claridad y un marco bien definido de lo que quieres y de lo que no quieres. Porque cuando eliges sin marco, estás construyendo sin cimiento. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero vamos a charlar con este alumno y nos va a contar un poco su experiencia, su punto actual, por qué tomó las decisiones que tomó y demás. Y después, al final del episodio, voy a traer, como siempre, las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes de darle paso al compañero, te recuerdo que si quieres dar un paso más de todo esto que estás escuchando, debajo de este podcast tienes un enlace al que, si haces clic, recibes mi curso gratuito sobre cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres en la era de las apps y las redes sociales. Y ahora sí, dicho esto, quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y voy a presentarlo, como siempre, con esa pregunta, y es: ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de la red pill y de las relaciones? Y de hecho, te preguntaría una cosa distinta, y es: ¿qué es lo que te hace dar el paso? ¿En qué punto en el que está en ese momento para que decidas dar el paso a entrar a la mentoría conmigo? Bienvenido, tío. Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad y la verdad súper contento de esto y del camino recorrido. Yo recuerdo que hice el DTE hace Ujú. un tiempo antes de la mentoría, y me daba cuenta que estaba aplicando un montón de cosas, pero me faltaba algo en un punto de la vida. Estaba en una encrucijada donde quería tomar la decisión de avanzar con una pareja, una ex pareja, formar una familia o largarme a este mundo de, de la red pill, de seguir avanzando. Y fue allá por julio del 2024 que dije, bueno, voy a meterle las dos cosas juntas. Voy a ver si la persona es la persona y voy a de fondo estar implementando todo lo que yo creo que es, todo lo que yo creo que es lo que está bien, que es la red Mm. pill. Y esa fue la decisión, O sea, avanzar en una que... dirección de mi vida Ajá. o Sí, sí. no. O sea que cuando tú, porque como decimos, hiciste tu DT y demás, y luego pasó el tiempo y estabas con una chica con la que ya te estabas planteando
un largo plazo y lo que te hace o lo que te empuja a entrar en mentoría es saber cómo gestionar ese largo plazo o no. O sea, ¿va por ahí las cosas? ¿Era en ese punto en el que estaba? Em, en ese momento yo volvía de un viaje y era una persona con la que yo había salido. Durante el viaje, un viaje de mucho tiempo, casi un año fuera, estuve separado. Cuando vuelvo, digo, vamos a ver si es la persona con la que quiero formar una familia y nos volvimos a reencontrar. Y yo sabía que un montón de cosas no iban a ser como habían sido en otro momento. em, y por eso empecé la mentoría para ver, ¿es esta la persona con la que quiero formar una familia? ¿Con quien quiero construir una vida? ¿Sí o no? ¿Y desde qué marco la voy a elegir? Y ahí dije, bueno, necesitamos apoyo. Vamos por la mentoría. Refuerzos. Porque en ese momento tú creo que estabas convencido de alguna forma de que sí querías eso. Yo estaba convencido de que quería eso, estaba convencido de la familia que quería formar, de la pareja que quería tener. Si bien en la cabeza tenía claro que avanzar era exponerme un montón de situaciones nuevas que quería ver qué resultado daban. Por eso mismo fue que dije, bueno, llego, si con esta persona va a ser, tenemos que pasar esta prueba. Hay un montón de pruebas, cosas que no hemos vivido, que quiero vivir y quiero ver cómo se comporta en esos ámbitos. Cómo sería, quería darle una testeada de lo que sería mi futura vida. Bien. Y ahí, ahí fue que empecé con la mentoría y y a probar suerte. A Vale, cimentar, vamos a básicamente. hablar, claro, claro. Vamos a hablar un poco de cuál es el punto de inflexión donde de repente piensas que, porque lo estábamos comentando antes de grabar, ¿no? Que hay un momento en el que estamos hablando tú y yo y en el que yo te hago un par de preguntas y como que ahí quizá como que hay un clic, ¿no? Respecto a si realmente eso te renta o no te renta. Exactamente. Recuerdo que hace un año atrás estábamos en una sesión y en esa sesión vos me preguntaste, ¿es esta la vida que querés tener vos? ¿Querés tener una pareja que se comporta así, que te responda así? Y yo en ese momento tenía una visión totalmente distinta del mundo y te decía, sí, Dani, es esto. Para vos puede estar mal, para mí está bien. Y fue una discusión, y no una vez. Fueron 2 o 3 sesiones de discusiones, ¿viste? Y agradezco el compromiso que tenés con el proyecto porque fuiste fiel a tus ideales. Chocamos, yo recuerdo que chocamos. Ahora, en un momento se me prende una lamparita y digo, ok, listo, vos viniste a buscar esto, vos estás en este camino, te duele, te resuena, te choca lo que te están diciendo del lado de adelante, pero para un segundo y pensá si hay algo de razón. Y me cayeron un montón de fichas juntas y dije, esta situación no la quiero vivir. Esto fue así. Después de Sí. sesiones que tuvimos, me hace un drama. Y me hace un drama desde un lugar totalmente distinto a la postura que yo me había plantado dentro de la relación. Y digo, ok, cuando la pelota está de tu cancha es un cantar y cuando está de mi lado es otro cantar. ¿Con qué vara nos estamos midiendo? Ujú. Y ahí dije, esta no es la persona con la que quiero compartir mi vida. Y fue un camino, fue un gran camino y estuvo muy atinado hacerlo con vos. Como te dije, era como tener a alguien con una mano en el hombro que te apoyaba y te decía, sí, eh, es por acá. Y estoy seguro de que tomé una decisión correcta, porque miro para adelante y mi vida hubiese sido una cosa totalmente distinta a la que es hoy un año después. Claro, porque obviamente si hubieras seguido hacia adelante y la cosa hubiera ido bien, estarías como con una familia o una medio familia montada o empezando a montarla.
Pero la pregunta, obviamente, sería una situación totalmente distinta a la de ahora, que ahora nos contarás. Pero claro, la pregunta no es tanto si la situación sería distinta, que obviamente lo sería, sino ¿sería la situación que tú querrías haber tenido una vez que ya te planteaste todo? Porque recuerdo que en aquella sesión que yo lo único que te hacía era como preguntarte, vale, pero ¿has pensado en esto? ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado en aquello? Y creo que eso fue Mm. un poco la revelación para ti de decir, hostia, vale, no sé si me he proyectado a largo plazo en todos estos escenarios. Y eso fue lo que en un momento dado te hizo también tomar la decisión de que no iba, unido obviamente a lo del drama. Algo que me pasaba en ese momento cuando estábamos viendo la sesión con vos es que yo ponía una familia por delante de mí. Y digo, bueno, em, una familia tiene cierta estructura y después vienen los padres, después vienen los hijos. Ujú. Cuestión que cuando vi que por encima de todo estaba las necesidades, los deseos de ella, dije, estamos en dos canales distintos. ¿Qué necesito yo? ¿Cómo me veo yo? Y cuando pude ver todo lo que necesitaba yo, todo lo que no iba a ver en esa relación, todo lo que estaba entregando, dije, no estás haciendo buen negocio. No estás haciendo buen negocio, no vas a ser un buen padre, no vas a ser feliz. Eh, Primero estás vos y después forma tu familia. Convertite en el hombre que querés ser y después viene la familia. No fue una decisión fácil. No fue una decisión fácil, fue la ruptura más fuerte de mi vida, fue la relación más importante de mi vida. Claro, Y fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Tenía planeado hasta la fecha para ser padre, Dani. No sé si te lo conté alguna vez. me suena que tenías planeado mucho, más cosas incluso que lo de ser padre y tal. No sé, no sabía ahora mismo decirte si ya me habías comentado hasta lo de la fecha. Pero claro, Ujú. por eso mismo te digo que no es una decisión fácil. Porque piensa que este episodio, los podcasts en general, lo escuchan muchos hombres que pasan por una ruptura o que salen de una relación con todas las consecuencias que acarrea, pues de repente pasas de una relación larga, de haber compartido un tiempo con una chica y de repente te ves de vuelta al mercado. No es un plato de buen gusto, a nadie le gusta esa sensación y tú no solamente pasaste y transitaste por esa sensación o por esa situación, sino que además tú tomaste la decisión. O sea, es como decir, es como pasar por unas brasas ardiendo y que normalmente la gente pase pues porque no le queda más remedio y tú decidir, voy a pasar, soy consciente de que voy a pasar, soy consciente de que me va a joder, pero sé que es una mejor decisión para mí a largo plazo y tiro para adelante. Y eso es lo que querría recalcar, que no es fácil la decisión, no es fácil tampoco luego lo que viene después y cómo ha sido ese proceso de primero sentirte dudar, entiendo, de que si la decisión fuera correcta o no, porque ahora, claro, obviamente, a toro pasado, como se dice, ¿no? Una vez que ya ha pasado la situación, ya se ve con perspectiva y se sabe que ha sido una cosa acertada, pero al principio son dudas, entiendo, son malas rachas, son momentos de sentirte quizá arrepentido o sentirte solo, etcétera, y tener que desde ahí remontar y conocer mujeres nuevas y salir de nuevo y todo aquello que hemos construido, ¿no? Totalmente, es así. Yo siempre tomé decisiones fuertes, siempre di un par de vueltas hasta que enganché el camino y la decisión fuerte la tomé y sin miedo y sin mirar atrás, convencido. Ahora ¿A qué te estoy aferrabas agradecidísimo del lugar al que llegué. No me lo Claro, pero por eso, esperaba estar tan bien. por eso te digo, ahora es que quiero llegar a ese punto, pero antes, por si hay alguien que está escuchando esto y está salido de una relación y está jodido y tal, ¿a qué te aferras en ese momento para seguir hacia adelante? Em, primero, primero a mí mismo y a mi tenacidad. Eh, a todos los días hacer un poquitito, a mantenerme conectado con la gente.
a escribir todos los días por qué hago esto, Ujú. dónde estoy y dónde quiero ir. Eh, Son un montón de micro cosas que todos los días vas ganando una peleita con vos mismo. Y a veces es como el bambú, ¿viste? Que dicen que crece 7 años las raíces hasta que después empieza a florecer, pero no ves nada, pero las raíces están ahí. Para Ujú. mí, encontrarme en que estaba pasando un test o que estaba eligiendo un comportamiento más alfa por sobre un beta en micro situaciones del día a día, decía, ah, es por acá, estoy haciéndolo bien, de a poquito y bien. Capaz Ujú. que no fue un cambio 180 en mi vida, pero fue todos los días, algo de todos los días, todos los días, todos los días y mantenerme conectado. ¿Y cómo fue volver al mercado? O sea, entiéndeme volver al mercado. No, no considero que tampoco haya estado muy fuera, pero vas consiguiendo esas pequeñas victorias, te vas aferrando a ti mismo, obviamente, y con eso vas tirando hacia adelante. Y cuando es volver de nuevo a tener interacciones en frío, a tener que construir desde cero, a todo eso, ¿cómo es eso? Y yo lo siento como que fue, como que es entrenar en una pista de atletismo. Vas a tener de competidor a la utilización, al miedo a abrir, a los test, a mostrar demasiado interés, poco valor. Y todos los Ujú. días vas, te pones ahí y competís contra ellos. Un día los igualas en tiempo, un día mejorás, un día empeorás. Todos los días tenés que levantarte a entrenar. Y cuando pienses que ya estás haciendo, le estás ganando a todos, te aparece el competidor nuevo, ser magueado por un amigo en público. Y decís, bueno, ahora tengo que correr contra este. Y es seguir entrenando todo el tiempo, pero hay que correr constantemente, entrenar, porque otra no hay. Y si dejas de entrenar, también vas a empeorar en los tiempos, que también lo viví en este año. Pero es salir a correr, a entrenar, saber que los competidores están ahí, va a haber siempre nuevos. ¿Cómo ves ahora la idea de lo de la familia? Lo de la familia lo veo muy distinto, muy, muy, muy distinto. Si bien yo tuve una familia tradicional, eh, en un momento pensé que la familia tradicional no era lo que yo quería por la historia propia de mi familia, que mis viejos se separaron y pasaron un montón de cosas que no estuvieron buenas. Pero hasta pude resignificar la separación de mis viejos. Así que yo digo, una familia tradicional es lo que me gustaría tener. Sé que tengo que ser cierta clase de hombre que es en la que me estoy convirtiendo. Y Ujú. también sé quién quiero al lado, que era muy distinto a la persona que quería antes. Eh, Quiero construir desde otro lugar distinto al que propone todo, todas las nuevas corrientes, ¿viste? Eh, Quiero construir desde otro lugar una familia. La veo así, la veo distinta a lo de antes. Claro, es difícil verlo diferente cuando desde todos los frentes, como tú dices, te están bombardeando con un mensaje de cómo tienen que ser las cosas. Y lo que yo considero, lo que considero un poco más difícil de esta parte, no es tanto que te bombardeen con un mensaje diferente, sino que llega un momento donde piensas que no tienes otra opción, que es como o acepto construir en los términos que me están obligando o no hay otra. Y yo pienso que siempre tenemos la opción de, vale, pues prefiero construir desde otro lado y mientras tanto no construir. ¿Por qué tengo que construir a la fuerza? Totalmente, Dani. Y eso sabes que es algo que me cambió profundamente la manera de ver en la abundancia. Yo antes, un año atrás, vivía en escasez. Ujú. Vivía en escasez. Y hasta que no empecé a salir a jugar, a generarme opciones, a ver que hay un mundo que la gente va a ser en relación a como yo soy con ellos,
se van a comportar y me van a tratar. eh, Era imposible ir contra las tendencias. Hoy sé que está todo ahí afuera, es cuestión de ser esa persona que atrae lo que uno quiere. Y desde ese lugar me bajó la ansiedad, se me fue la desesperación, se me fue la sensación de, uy, esto es una oportunidad que nunca más se me va a volver a repetir en la vida. Desde ese lugar veo el mundo. Eso fue clave, ver en abundancia. Ujú. Porque ahora, después de que ha pasado todo este tiempo, en el punto en el que estás ahora, que lo comentaba antes, ¿cómo es? O sea, ¿qué estás viviendo ahora mismo? Ahora estoy viviendo algunas recurrencias, algunas eventuales. Sé que salgo y voy a abrir y voy a cerrar. Y me piden para hacer exclusivas y más rápido de lo que me había pasado en otros momentos. Y ando, no escapándome, ando manteniendo mi marco, que es quien quiero ser y ser un hombre con marco atrae. Es Y curioso. no es solamente ser alfa, es ser el hombre que Sí. yo quiero ser. Muy curioso esto porque cuando dices, ahora me piden la exclusividad más rápido de lo que me habría pasado otras veces. Cuando, o sea, es curioso, cuando uno busca y tiene como en mente el querer la exclusividad y demás, parece como que ninguna tía quiere una exclusividad o como que nada tal, pero en el momento en el que estás centrado en tu marco, en tú tienes tu centro propio y dejas y simplemente disfrutas de las relaciones que te van surgiendo y disfrutas de las mujeres que vas conociendo, joder, ¿eh? Qué rápido te piden una exclusividad. Totalmente, es impresionante y está bueno y también en el camino vas a perder lindas chicas que se dan cuenta enseguida que no va por ahí el hombre que sos y te das cuenta que dicen, ok, no lo voy a tener no lo voy a tener seguro por nada del mundo, me bajo de este tren. Y saber mantenerte en ese lugar cuando pasa una persona súper interesante, es gratificante. Por un lado, es un garrón no estar con esa persona, pero por otro lado decís, listo, no estoy con esa persona, pero va a venir alguien más y va a venir alguien que quiere estar en la sintonía que quiero estar yo. Es ambiguo, pero gratificante. Sí, porque ahora mismo sigues teniendo en mente el querer construir una familia o ahora mismo prefieres estar más en un periodo de disfrute y luego más adelante, o sea, ¿cómo tienes planteado esto? Eh, Ahora estoy en un periodo de disfrute. Estoy abierto a ver quién conozco, pero básicamente estoy en un periodo de disfrute y subiendo el nivel de las personas que voy conociendo. Antes tenía estándares más bajos. Hoy digo, ok, a mí me gusta esto, 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 y esto no me gusta. ¿En qué lugar estamos? Sí, no, con esta persona tenemos una relación que puede llegar hasta acá. Y con esta persona sí podría construir. Pero no es algo que vengo y se lo voy a dar a alguien y le voy a decir, vos vas a ser la persona con la que quiero formar una familia, sino que es algo como que se va a ir ganando. Totalmente. Oye, ¿piensas ¿Cuál es tu visión de construir una familia en esta época que nos ha tocado vivir? Em, Primero que nada, tengo que estar firme yo, en lo personal, en lo laboral, en haber quiero vivir afuera un par de años. Tengo que haber logrado un par de logros personales y luego de eso, eh, me gustaría conocer una mujer muy madraza, Ujú. que, que también se cuide en ella, que por ser madre no olvide la otra parte de lo que es la pareja. Y
juntos poner toda la energía en los hijos. Yo sin descuidar eh, mis funciones como hombre. Claro, Todo el pero tiempo generándome más valor. voy Y más ella, sí te sí, escucho. sí, sí. Voy más al punto social actual. Es decir, en la época que estamos, ¿qué, ¿cómo sientes que es una mejor época, una peor época? O sea, ¿tiene alguna opinión al respecto de construir una familia, meterte en ese proyecto en este momento social en el que estamos a nivel de, pues ya digo, la época que vivimos? Eh, y yo creo que hay mujeres que son de la casa, hay mujeres que la prioridad es la familia, hay que encontrar una buena familia donde ya desde el vamos, los padres, el padre tiene que ser alfa, así de simple. Claro. El padre tiene que ser alfa y la mujer del padre tiene que admirarlo. Y tienen que juntos consensuar una vida para los hijos y pensarla para adelante. No es algo así tan así nomás. Desde esa familia, desde esa base, la persona tiene que tener un marco donde va a buscar un hombre de valor y lo va a admirar. Donde una mujer me deje de admirar porque no hice mi laburo, porque no generé el contexto, me voy a cavar mi propia tumba. Creo que la responsabilidad está en mí, más que en el afuera. El afuera va a estar siempre ahí, bombardeándote las amigas, las malas influencias, los nuevos círculos que la hacen dudar. Eso va a estar siempre. El tema es ser yo más grande que todo eso. Pero sí, si vos me decís, es una persona que vas a conocer de fiesta a las 5 de la mañana borracha y por ahí no Sí. es. Tendés a salir ahí. Por eso también pasó esto nuevo en mi vida, que empecé a abrir nuevos círculos, que digo, ok, me gusta la noche, me gusta esto, aquello, lo otro, pero acá voy a encontrar a alguien en la sintonía que yo busco o no. Ujú. Creo que está todo ahí afuera, hay que saber encontrarlo y saber acercarse a esos mundos. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que al final el contexto externo y los obstáculos, por así decirlo, de afuera, siempre van a estar y la clave es ser tú más grande que eso. Porque, por dos motivos. El primero, se habla mucho hoy en día, sobre todo dentro de este contexto de la mejora masculina y de todo este tipo de cosas y de las relaciones, se habla mucho hoy en día de lo difícil o fácil o... Normalmente se habla de lo difícil que es, de lo mal que es construir algo, del contexto que nos ha tocado vivir y digamos como que es muy fácil victimizarte por ver 3 4 TikToks de chicas o de debate o lo que sea donde te hacen sentir que hay una realidad que parece que está por encima. Pero creo, como tú dices, que la clave es ser tú más grande que esa realidad. Al final somos muchas personas en el mundo y lo que nosotros vemos a través de redes es solamente una parte. Como tú dices, hay mujeres ahí que están, pues todos pasamos por diferentes etapas vitales, ellas también. Entonces, hay también distintos grados de preferencia en la vida y ellas también los tienen. Es cuestión simplemente de buscar. Sí que es cierto que hay el segundo motivo, o bueno, la segunda cosa que quería comentar al respecto de esto es lo que comentas de conocer a una chica, claro, son las 5 de la mañana, la conoces de fiesta, borracha y demás. Fíjate que yo soy de los que piensan que cualquier chica, o sea, que la misma que conoces en la biblioteca, por ponerte un ejemplo, que podría parecer súper intelectual, madura o centrada, también habrá tenido sus noches de estar hasta las 5 de la mañana. Porque ya es como impepinable, ¿no? En la época en la que estamos, creo que quién no habrá tenido una experiencia así, ¿no? Sí, 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 sí. Yo las etapas vitales también lo entiendo y lo veo claro cuando conozco una chica de 20 y pico de años eh, y cuando conozco una chica de 30 y algo. Lo veo claro y lo entiendo. Ahora,
hay diferentes niveles, hay contextos, hay grupos de amigas, ¿entendés? Como que hay diferentes niveles. Y yo no te digo que no Claro, se eso puede sí, salir a estoy de tomar, acuerdo. pasarla bien. Ahora, antes no era una limitante eso y hoy digo, bueno, listo, con qué persona me gustaría formar algo? Si yo entiendo que todos tuvimos pasado, ¿qué pasado? ¿Entendés? ¿Vos estarías con una que fue dealer? Yo no. No, no, claro, pero no hablo del pasado. Hablo de que yo, por ejemplo, imagínate, ¿no? Si quieres conocer a la madre de tu hijo, no descartaría el night game, el salir de noche para ello. Porque no considero que vayas a encontrar una mujer mejor en la frutería que en la discoteca. Ahora bien, entiendo tu punto. Hay distintos. Cuando me hablas de los contextos y demás, obviamente, sí. O sea, lo que quiero decir con esto y como resumen sería: el hecho de salir no define todo de una persona. Ahora bien, lo que tú comentas, si hay más contextos, si tú estás viendo su círculo de amigos, si tú estás viendo su círculo de amigas, si tú estás viendo cuál es la influencia, si tú ya puedes ver realmente cuál es la personalidad de esa tía, entonces ahí ya sí que puedes tomar conclusiones y darte cuenta de, vale, esto no me renta o sí me renta o me interesa o no me interesa por un largo plazo. Pero si solamente aislamos el hecho de salir o el hecho de me la cruzo a las 5 de la mañana, no tiene por qué haber mucha diferencia entre esa tía y la de la frutería, por ejemplo. Digo frutería por poner un sitio donde parece como muy nice conocer a una chica y que va a ser todo perfecto. Sí, 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 yo creo que no es que digo que salir está mal, digo que depende el momento y depende cómo nos crucemos, Dani. Digo, la verdad, yo he salido mucho a la fiesta electrónica y digo, una persona que se maneja así, ni hoy, ni ayer, ni en 10 años va a ser alguien con quien yo elija formar algo. No digo salir, digo, salir está bien, depende, De cómo depende salgas. cómo. Claro, una cosa, depende Entiendo perfectamente. depende cómo vuelvas, no cómo salgas, depende cómo vuelvas. Y si vuelves. Ente- Y si vuelves. Claro, y sí, y sí. Si Sí, yo te estoy de acuerdo. contara, si yo te contara la cantidad de gente que estoy conociendo. Estoy de acuerdo. Claro, eso es un poco también en el mundo en el que estamos ahora mismo. Yo a veces pienso, dice, joder, tú piensa en la época de. O sea, en la época de nuestros abuelos, por ejemplo. O sea, vete a muy atrás. ¿Cuántas mujeres distintas conocería tu abuelo o el mío en su vida? O sea, es como. Probablemente todas las mujeres que conociera mi abuelo en su vida, las puedes conocer tú una Ujú, noche. Entonces, ahora es como. Estamos en una época donde puedes conocer un enorme volumen de mujeres. Y las mujeres pueden conocer un enorme volumen de hombres, pero centrándonos en nuestro caso, conoce un enorme volumen de mujeres. Entonces, ya de base va a haber muchas que no te van a cuadrar. Ya de base va a haber otras que a lo mejor te pueden cuadrar un poco, pero, o sea, la parte positiva de esto es que entras de repente a una tienda donde tienes como 50 modelos de teléfono y puedes elegir. La parte menos positiva es que parece que a más capacidad de elección hay, más dudas también existen de si estás tomando una correcta decisión, ¿no? y yo veo las dos cosas positivas. Hay más para elegir. Por eso, cuando empiezo a vivir en abundancia, empiezo a tener diferentes estándares que digo, bueno, ok, esto lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo quiero. Tengo más opciones para elegir. Y por otro lado, veo que ellas están en la misma situación. En eso nos veo muy iguales. Y ellas también tienen para comparar. Y dicen, ok, de todos estos celulares, ¿cuál tiene más memoria? ¿Cuál tiene mejor procesador? Y eso me empuja a mí. Yo cuando veo una mujer de alto valor, digo, quiero ser un hombre que atraiga a ese estilo de mujer. Ahora estoy un poco en lo que es desarrollo personal, Ujú. estudiando haciendo algunas formaciones, y digo, quiero una persona con ese nivel con ese nivel de conciencia. Ok, Sí, sí. ayer conocí una súper tóxica.
Ah, y que me hizo un planteo ahí en la primera cita y que me quiso hacer el test y que un montón de cosas que pasaron. Y hoy conocí a una piba en un evento de desarrollo personal y digo, ok, qué gran diferencia que hay. Para llegar acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién tengo que ser? Por eso, que haya muchas opciones me parece que me empuja a mí para arriba. sí, Eso es lo que sí. no me daba cuenta. La competencia me hace bien a mí que esté competitivo el mercado. Eso es gratificante. Lo veo gratificante y desafiante. Luego también una parte, otra lectura que se puede hacer de esto es que a más, hay más competencia, estoy de acuerdo. Bueno, o hay un nivel más alto, pero también hay muy pocos que se molesten en querer ni siquiera ser competidores. No sé si me explico. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Estoy diferenciando mucho eso entre el alfa y el no alfa. El Ujú. alfa el natural, digo, el natural y el Sí. no natural. Es clarísimo y lo ves, bueno, mientras más salís, más lo puedo identificar. Cosa que antes Ujú. me pasaba por adelante, no tenía ni lo percibía. Pero hay un abismo, hay un gran abismo. Sí, 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 sí. Es que, claro, al final todo tiende a reducirse un poco, es más competitivo. También, precisamente por ser más competitivo, hay mucha más gente que abandona antes. Y como que todo al final, o sea, al final el que está motivado a ser más, el que se hace este tipo de preguntas de, vale, ¿en quién me tengo que convertir? ¿Quién tengo que ser? Si quiero este tipo de vida, ¿qué tengo que desarrollar? Esas preguntas muy poca gente se las hace. Porque muchas veces Mm. están más pendientes de cómo puede cambiar la sociedad para que yo pueda conseguir lo que quiero. Y esa creo que no es la pregunta correcta. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y ahora, esa gente que pregunta cómo puede cambiar la sociedad no está en tu comunidad, no está en esta comunidad, porque yo te digo que algo que me apoyó tremendamente fue el grupo de los chicos de acá de Argentina, que ha sido un Ya. pilar importantísimo este año, de gente que quiere mejorar, hombres que quieren mejorar, hombres que sin miedo nos decimos, mirá, man. Este comentario fue súper beta. Y nos reímos de nosotros mismos. Sí. Y en comunidad, pelearla para adelante. Esta comunidad que está formando vos y el acompañamiento de los chicos fue clave. Rodearme de gente en sintonía fue una de las cosas que más Sí, me sí, sí. impulsó a crecer, que más me ayudó a crecer. Eh, Ujú. por ese lado ¿Cuáles estoy son... agradecidísimo. qué resistencias has podido tener a la hora de llegar al punto actual? Algo que dijera, joder, esto me costó un huevo y al final lo saqué, pero me costó, lo pasé mal. Eh, no confiar en mí, como decir, yo no voy a poder. Eso Ujú. tenía días donde me tiraba al piso y me quedaba y no hacía nada y no tomaba acción. Eso fue lo más duro y en realidad se sale súper simple, se sale por tomar dar un micro paso, eh, dar un segundo micropaso, un tercero, un cuarto y volver a ponerte en sintonía. Pero no tener la confianza en mí y quedarme paralizado fue lo más duro, lo que más me frenó. Es curioso lo que dices porque yo creo que pasa como casi en todos los ámbitos, ¿no? Que cuando estás cuando estás abajo de la montaña, nunca te imaginas, o sea, bueno, sí, sueñas con estar arriba, pero no te terminas de ver realmente y de creerte que estás arriba. Porque claro, tú miras y dices, joder, esto es que para subir ahí está súper lejos. E incluso aunque intentes ir subiendo poco a poco, llega un momento donde piensas que por lo que tú dices, que no vas a llegar. Es solamente cuando te olvidas de que estás subiendo y te centras, como tú bien dices, en esas pequeñas acciones, en ese ir ganando esa batalla cada día y te olvidas realmente de que estás subiendo ni de que quieres llegar a ningún sitio. Y entonces es cuando no te das cuenta, pasa.
meses, pasa un año, pasan 2 años, pasa lo que sea, y dices, hostia, estoy aquí. Totalmente de acuerdo, Dan. Es así, enfocarse en el primer paso. Y algo que también me ayudó, que es una metáfora que usás vos, es Ujú. en ese momento donde no puedes más, date vuelta y mirá el camino que hiciste, la montaña que subiste, lo que ya avanzaste. ¿Quién eras hace un año? Y Claro. ahí tomé fuerza de nuevo, decir, wow, hace un año quería una familia de otra manera, wow, hace 2 años eh, había terminado, había ido a convivir y dejé de convivir. Wow, hace 15 años tal o cual situación y mirar para atrás, además de focalizarme en el micropaso, me da la fuerza para seguir para arriba. Que siempre va a haber una montaña, una nueva cima, eso no tengo Correcto. duda. Ahora, algo que no podía hacer antes, hace un año atrás, era disfrutar el proceso. Hoy, de a poquito, lo disfruto y Es entiendo que fundamental, jugar es sí. jugar. Ujú, Antes ujú. jugar era exponerme, pasarla mal. Hoy jugar es jugar. Hoy tomó sentido la palabra jugar, que mucho tiempo no lo entendía así. Sí. Comentabas que tuviste una convivencia también. Sí, tuve la convivencia y quería ser el, un buen tipo. Yo me acuerdo que digo, bueno, vamos a llegar a casa, a ver, vamos a formar un lindo hogar. Me duró 2 meses el lindo hogar hasta que me empezaron a querer hacer lavar los platos. Agarre, bueno, al principio la pienso, bueno, está bien, esa cocinó. Y después los platos estaban mal lavados. Hasta que un día me agarró y digo, pará, vení, cortamos el pasto. Y no quiso cortar el pasto. Y me di cuenta, justamente ahí fue cuando empecé a ver el podcast, que empecé a ver todos los test de betaización. Y ahí fue cuando me empecé a ver super nice guy. Y dije, ok, para. ¿Quién te están empujando a hacer? ¿Vos realmente querés esto? O si lo haces, hacelo con ganas, hacelo, pero no que te empujen, ¿viste? Y me acuerdo que en ese momento arranqué a ver los podcasts y nada, la mandé a su casa. Después de, después de 3 meses más, la mandé a su casa, le digo, mirá, acá sí, yo no. Yo esta no es la vida que espero. Eh, Nada, un gran test, un gran drama que iba a cambiar, que sí, que no, y no, pero ya no había vuelta atrás. Ya. Claro, porque eso fue lo que te trajo al eso fue lo que te trajo al podcast hace ya mucho tiempo, ¿no? Eso fue lo que me llevó al DTE. Eso fue Ajá. lo que me llevó al DTE. Porque yo en el 2021, escuchando podcast de desarrollo personal, me topo de manera random con vos y un especial y escucho conceptos como betadización, hipergamia, sí, test, y digo, apa, ¿qué es todo esto? Y me resonaba porque me estaban pasando en el momento todas esas cosas. Y dije, ah, pará, venís con una intención súper buena de generar un lugar súper sano y se te está dando vuelta la cosa, estás generando menos atracción, estás llegando a tu casa y que te quieran dar tarea para... yo ya tuve padre que me dé laburo. Después de vivir 15 años solo, a que me vengan a dar tarea. No, 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 no. Esto no soy yo, esta no es mi vida, ¿viste? Pero me acuerdo, en ese momento, en el 2021, el podcast me ayudó a encaminarme en decir, listo. Claro, porque al final, por lo que nos cuentas, has transitado por, o sea, has vivido muchas cosas. Ha sido una carretera con curvas, ¿no? Desde que descubres el podcast hasta que llegas hasta aquí y tal, han habido muchas curvas, ¿no? Y sí, yo pensaba que la vida era derecho y después dije, no, es a la izquierda.
y le di a la izquierda unos cuantos kilómetros y dije, no, pará, era para el otro lado, 180. Pasaron un montón de cosas. eh, Ahora, después de 4 años, estoy más que contento del hombre en el que me estoy convirtiendo y para adelante sé que esto sigue mejorando, esto va a seguir mejorando y voy a llegar a lugares que ni yo creía Qué que bueno. podía estar. ¿Hay algunos highlights o destacados o algunas anécdotas así o vivencias, experiencias que hayas vivido en esta etapa de mentoría que merezcan la pena ser recalcadas? Eh, bueno, la primera que se me viene a la cabeza fue esa gran discusión con vos. Sí. eh, y después de esa fue una conversación que tuvimos cuando yo decidí terminar, que me dijiste, ¿estás seguro de volver, de tener una última charla? Ujú, Y dije, ¿sabes que tenés razón? Y otro momento muy simple muy, que me aportó mucho valor fue un día que nos pusimos a hacer juegos de rol, vos y yo, ujú. y el primero salió mal, el segundo un poco mejor, el tercero mejoró, y en el cuarto eh, te cualificaste. Y yo digo, no, se está cualificando Dani. Y cuando te das cuenta, nos estallamos, nos reímos un montón. Y digo, wow, che, esto es sentir por adentro que sos un nene que está tonteando. Eso fue un momento clave que, que, que me lo llevo y digo, es por acá. La vida es por acá, ¿viste? Jugar con amigos es por acá. Y otro momento clave fue este de darle el cierre. Decir, bueno, tal día vamos a terminar la mentoría. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el camino? Y hacer ese bajar toda la información en un día y decir, wow, mira dónde estaba, dónde estoy. Esos 3 momentos de la mentoría me los voy a acordar toda la vida. Qué bueno, qué bueno. Sobre todo el de la cualificación. Sí. ¿Cómo te ves ahora, a ti? Estoy orgulloso de mí. Estoy orgulloso de mí y más humilde Ujú. porque veo mil áreas de mejora y más en paz porque también sé que toda la vida lo voy a ver y que lo único que tengo es el camino, el proceso. Lo único que tengo es el hoy y si no lo disfruto hoy, no lo voy a disfrutar mañana. Si ahora no estoy disfrutándolo, no, no lo voy a disfrutar mañana. Al entender que la vida es un eterno ahora, la em, la vivo en paz Mm. y, y estoy bien, estoy mejor que nunca. ¿Cómo te ven desde fuera? Por ejemplo, ¿te han dicho algo? ¿Tu círculo cercano ha notado algún cambio? Sí, mis relaciones cambiaron con mis amistades, mis relaciones laborales cambiaron, mis relaciones con mi familia cambiaron. ¿En Más qué que cómo sentido? me lo dicen, es cómo me tratan, ¿viste? Ajá. Eh, la gente me busca más, la pasamos mejor. eh, Soy un hombre más atractivo, pero atractivo como amigo, atractivo como líder. Me volví más atractivo y la gente me doy cuenta que quiere pasar más tiempo Qué bueno eso también. conmigo. Mm. Y a nivel de mujeres, aparte de las recurrencias que tengas ahora y demás, ¿algo que destacarías también de esta parte de la mentoría?
Y, y a nivel de mujeres, me voy sorprendiendo. Eh, me sorprendo, me sorprendo y digo, wow, mira lo que, mira lo que es tu Instagram. En un año hiciste lo que no habías hecho en 10. ¿Te das cuenta? Y entro una historia, entro otra y digo, ah, ok, acá hice bien esto. Ah, ok, acá hice mal esto y de esta no se vuelve. Ok, mirá quién apareció así de la nada. Es muy divertido y es muy reconfortante ver la persona sociable en la que me estoy convirtiendo, porque más allá de mujeres, no mujeres, es el hombre que está siendo y quién disfrutás, porque salir y hablar con el chino, que te lo proponía en conversaciones infinitas, vos me lo proponés, Sí. digo, wow, se volvió parte de mi vida y de mi disfrute y tengo una mejor vida. ¿Por qué? Porque encontré la red pill y yo disfruto a la gente y la gente me disfruta a mí. Y es ese estado constante Mm. de tontear y hacer que la gente la pase bien. En ese camino, bueno, primero que nada, yo pasarla bien, porque hago chistes de los que me río yo solo, más de una vez. Ujú. Y pero cuando la paso bien, el otro la pasa bien. Eso me cambió mucho la cabeza. Vivir mejor. Y en ese vivir mejor, todos quieren Claro, estar en esa sintonía. Y cuando vos vibrás así, la gente se acerca. Lo traes. sí, 100%. Pues tío, es que claro, me parece como muy relevante todo esto que comentas, pero por ir cerrando, y otra de las preguntas así también más profundas, ¿qué es el mensaje que le darías a tu yo de hace, pues, unos años? ¿Qué mensaje le daría a ese yo tuyo? Y le diría, enfócate en tus necesidades y todo va a estar bien. Me gusta. Me gusta, porque perdemos demasiado tiempo muchas veces centrándonos en factores externos, cuando al final la relación que va a permanecer contigo hasta el último día de tu vida es la relación contigo mismo. Sé fiel a Así, vos. sí. Pues tío, te agradezco el rato que hemos echado aquí de conversación y nada, y que hayas compartido tu experiencia. ¿Vale? Un fuertísimo abrazo. Gracias, Dani. Yo también, súper agradecido de vos y del podcast y de la comunidad que, que tanto, que tanto aporte nos da. Abrazo grande. Bien, compañero, espero que esta conversación te haya aportado una perspectiva totalmente diferente, o por lo menos ligeramente diferente a la que tú tuvieras en mente. Y antes de pasar a las tres reflexiones que podemos sacar de aquí, te recuerdo que si quieres dar un paso más de todo esto que escuchas, si quieres convertirte en un hombre más atractivo e interesante, preparé un curso gratuito donde recopilé los 7 conceptos pilares que necesitas para empezar a ser más atractivo e interesante para las mujeres y que lo puedes recibir haciendo clic en el link de debajo de este podcast. Dicho esto, vamos a pasar a las tres reflexiones. Y la primera es que elegir pareja sin tener un marco definido es como construir una casa sin cimientos, que al final se te cae encima. Este alumno llegó con una historia que miles de hombres repiten sin darse cuenta. Y es que, bueno, pues quería formar una familia, quería una pareja estable, quería sentar la cabeza, pero nunca se había preguntado si la mujer con la que estaba era realmente la adecuada para él. En lugar de eso, simplemente fue dejándose llevar por la inercia. Y al final, pues una cosa llevó a la otra. Parecía lógico, parecía estable, parecía que era lo que tocaba. Y le pasó lo que a muchos hombres, que confunden comodidad con compatibilidad. El punto clave, para mí, del episodio con él, es cuando hablamos de que en una de estas sesiones uno a uno que tenemos, le pregunto básicamente si se ha parado a pensar si esa es la vida que quiere tener. Si se ha parado a pensar de que la vida que quiere tener, si la quiere realmente tener con esa mujer. Y él mismo reconoce que nunca lo había pensado así. Y ese es justo el error fatal. El querer construir una vida sólida sin haber primero definido tu marco. Mantenerte, meterte, digamos, ¿no? En la mayor inversión en la vida de un hombre, porque al final la mujer con la que decides estar, considero,
y creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que es la mayor inversión para un hombre, y meterte en esa inversión sin saber qué quieres, sin saber qué necesitas, sin saber qué cosas son no negociables para ti, y sin haberte preguntado si ese tipo de mujer encaja en tu visión de futuro. Lo que ocurre a la mayoría de hombres es que cuando no tienes ese marco bien definido, te dejas llevar desde el miedo, desde la escasez, desde la presión social muchas veces, o desde la necesidad de compañía, o incluso desde el, bueno, pues como tirar un dado, ¿no? O tirar una moneda, a ver si funciona. Y la realidad es que cualquier decisión que tú tomes desde ahí, obviamente, en lo más probable es que tenga los días contados. Y ojo, no porque ella sea una mujer mejor ni peor, sino porque tú no estás llevando las riendas. No sabes qué estás construyendo, no sabes lo que estás permitiendo, ni sabes lo que estás sacrificando. Una relación no es fácil, de por sí. Pues imagínate si entras en esa relación sin convicción, sin claridad y sin conciencia. Es como construir una casa sin cimiento. Sí, te aguanta un tiempo, pero con el primer temblor se te viene encima. Y en una relación siempre hay temblores. Lo importante de este aprendizaje es que rompe con la narrativa blue pill de que el amor aparece, de que la mujer correcta acaba llegando y entonces luego todo es coser y cantar, o de que las cosas fluyen. Y no, una relación no fluye, una relación se dirige, y la dirige tu marco, tu criterio y tu capacidad de elegir racionalmente y no emocionalmente desde el miedo a quedarte solo. Por tanto, si estás con una mujer sin haber definido muy bien quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, estás construyendo sin cimientos y dependiendo de la suerte. Y la suerte normalmente no mantiene ni un matrimonio, ni una convivencia, ni un proyecto de vida. Con esto pasaríamos a la segunda reflexión, y es que tomar la decisión correcta duele, pero es que evitar la decisión correcta, evitar esa decisión duele 10 veces más. Si te fijas, algo que me llama la atención de esta conversación que he tenido con este alumno es que cuando este alumno habla de su ruptura, no lo hace desde el típico relato de víctima. Salir de una relación, incluso aunque lo decidas tú, es complicado. Es complicado porque implica un gran cambio en tu vida, en tus rutinas y en tu perspectiva de futuro, y a nuestro cerebro no le gustan los cambios. La mayoría de hombres vuelven al mercado porque no tienen más remedio. Porque la mujer con la que estaban rompe con ellos o porque la relación está tan desgastada que prácticamente no es una relación. En cambio, este alumno vuelve al mercado por decisión propia. No porque ella, o sea, no fue ella quien lo dejó, no fue un drama, no hubo una infidelidad, fue él el que tomó conscientemente una decisión difícil. Cortar la relación porque no le estaba aportando, porque consideraba que no iba a ninguna parte, porque consideraba que no encajaba con la vida que él quería construir. Y esto es algo que muy pocos hombres hacen. ¿Por qué? Pues porque lo correcto casi siempre duele. Duele decir que no, duele soltar, duele asumir que elegiste mal o que no tiene futuro, y duele aceptar que estuviste aferrado muchas veces más por miedo que por convicción, que por decisión. Pero este alumno entendió algo que separa realmente a los hombres, que crecen de los que se quedan atrapados. Y es que cuando todas las cartas ya están sobre la mesa, cuando ya está todo el pescado vendido, evitar la decisión no elimina el dolor, lo que hace es que lo multiplica. Porque la decisión en este punto no va sobre si dejarlo o no dejarlo. La pregunta es cuándo. Y la respuesta dependerá de si lo cortas ya y empiezas de cero o si lo conviertes en meses, años o incluso una vida entera de frustración silenciosa. Podríamos decir que el dolor de la decisión correcta es agudo y es intenso, pero es que el dolor de evitarla es crónico, lento y corrosivo muchas veces. Por tanto, si hoy tienes una relación, un trabajo o una situación que sabes que no te hace bien, lo mejor es que no te engañes a ti mismo, por lo menos no a ti mismo, diciéndote que estás esperando el momento adecuado o a ver si cambian las cosas, cuando en realidad lo que estás es retrasando lo inevitable. Porque piensa que cuanto más lo retrases, el precio al final es más caro. O si lo quieres ver desde otro ángulo, una decisión difícil duele una vez, pero una decisión difícil que no tomas duele todos los días. Con esto pasaríamos a la tercera reflexión, y es que la abundancia no te la dan las mujeres, la abundancia te la da el convertirte en un hombre que no se negocia a sí mismo. Y esto es crucial. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los hombres viven desde la escasez, sin opciones, sin apenas vida social y sin dirección ninguna. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues bueno, pues que cualquier mujer que aparece automáticamente se convierte en la oportunidad de oro. Y eso te pone en una posición débil desde el minuto 1, porque te comportas con apego, con miedo a perderla y con necesidad. Y lo peor es que muchas veces tú no te das cuenta, pero ella sí. Y ese comportamiento de necesidad y de miedo en términos evolutivos es el olor más repulsivo que puede emitir un hombre a una mujer. Por eso, uno de los mayores cambios que puede dar un hombre en su vida es cuando deja
de negociar consigo mismo, cuando deja de aceptar comportamientos que no quiere, cuando deja de conformarse con mujeres que no encajan, cuando deja de perseguir, cuando deja de forzar cosas que no tiene sentido forzar y cuando deja de necesitar. Porque cuando haces esto y lo combinas con saber cómo generar opciones, cómo tener claridad, saber qué es lo que esperar y lo que no esperar de una mujer o de una relación, y por supuesto saber cómo funciona la naturaleza femenina, cuando estás en ese punto todo cambia. Y ahí es cuando se forja de verdad ese marco sólido, ese marco masculino y esa abundancia. Y ahí es cuando tienes realmente un verdadero cambio de identidad. Y ese es justamente al hombre al que la mayoría de las mujeres buscan. El hombre que se elige él primero, el hombre que tiene filtro, el hombre que al final del día transmite dirección y no necesidad. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor. Espero que de estas 3 reflexiones por lo menos te puedas llevar, aunque sea un 1% que sea aplicable o que te haga un cambio de chip en tus relaciones con las mujeres. Y si quieres dar un paso más y convertirte en alguien más atractivo e interesante para ellas, debajo de este podcast tiene un enlace, haces clic ahí y recibes mi curso gratuito por email, donde te comparto los 7 pilares clave para precisamente convertirte en alguien más atractivo e interesante para las mujeres. Ahora sí, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.